acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las miradas depositadas en el Congreso, por un lado, porque sabemos tiene que tener el visto bueno de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, pero también empiezan a trascender algunos detalles sobre la letra chica. Ahora, en particular, vinculado con las tarifas, pero muchas otras cuestiones que vamos a analizar. Con Fernando Fraquelli, buen día. Hola, Vero. Bien. Y con Flor Barragán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, viene complejo el escenario, viene complejo en el Congreso, también en estos aspectos que se empiezan a conocer ahora en el Congreso. ¿Llega o no la letra chica, el proyecto de acuerdo al Congreso en las próximas horas, próximos días? Bueno, hasta ayer estábamos hablando que en las próximas horas llegaba al Congreso de la Nación, que el viernes iba a estar presentándose, iba a estar ingresando por la Cámara de Diputados. Es lo que habló Sergio Massa y Alberto Fernández el miércoles de esta semana, 2 horas en Casa de Gobierno. Sí. A partir de, mientras hablaban de marcar lo que es la estrategia en el Parlamento Nacional, la idea era llegar el viernes. El martes el presidente obviamente va a hablar ante la Asamblea Legislativa. Eje central del mensaje del presidente va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y a partir del miércoles, jueves, comenzar ya el tratamiento de este proyecto en una comisión que ya está formada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, como es la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la que preside Carlos Heller. ¿Para qué? Para avanzar rápidamente con la presencia del ministro Guzmán y entre el 12 y el 15 de marzo tener aprobado por lo menos el proyecto en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque el día 22 hay un vencimiento y ese proyecto tiene que pasar al Senado Nacional. De ahí la estrategia con los tiempos parlamentarios para llegar al día 22. El acuerdo con el fondo todavía no está firmado. Claro. Y está la letra chica que se está discutiendo y entonces todo lo que están indicando, por lo menos desde ayer a la noche hasta ahora, es que recién el acuerdo va a llegar después del mensaje del presidente Alberto Fernández. En estas horas hubo mucho movimiento político. De hecho, sabemos, vos hablabas de esta reunión de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que fue recibido por el presidente Alberto Fernández. Ayer el presidente Alberto Fernández en La Plata, que tuvo un encuentro breve, pero un encuentro con Axel Kicillof, con el gobernador de la provincia. El gobernador que luego se reúne en el Senado con Cristina Fernández de Kirchner, también analizando toda esta circunstancia. Y la foto que circuló ayer en Chubut, en Comodoro Rivadavia, de Máximo Kirchner, Guado de Pedro y Sergio Massa, también el presidente de la Cámara de Diputados, que aparece como articulador, ¿no?, en estas líneas internas que hay en el Frente de Todos con las diferencias sobre la negociación con el fondo. Flor, diferencias que tienen que ver precisamente con lo que decía Fer, esta letra chica. Trascendió el tema de las jubilaciones, los regímenes especiales, lo hablábamos hace algunas horas también, y ahora las tarifas. Así es, sí, tal como decía Fer, a principio de esta semana, el entorno de Sergio Massa te decían, el viernes el acuerdo está acá. ¿Qué es lo que está trabando que mañana el acuerdo no esté efectivamente en el Congreso? Es el tema tarifas, así es. Y es el tema más concreto, siempre hablamos de tarifas porque es lo que la gente entiende, porque es lo que te llega a tu casa en la boleta. Pero el tema de fondo son los subsidios energéticos, que son muy elevados en Argentina, lo que paga el Estado Nacional por subsidios energéticos, y el grueso del recorte que está pidiendo el FMI. El FMI te dice bajar el déficit fiscal. Argentina está de acuerdo con eso, en ir teniendo una baja gradual del déficit. Ahora, para bajarlo, o siempre hablamos, ¿no?, subís ingresos o bajas gastos, el FMI te pide bajar los subsidios muy fuertemente, 0,6% del PBI es concretamente el dato que quiere el Fondo Monetario. El tema es que para hacer ese recorte, lo que vos tenés que aumentar de tarifas es por encima de la inflación. Es decir, claro, tenés que aplicar un aumento en la boleta de luz y de gas por encima del 60% para este año. Digamos, algo muy elevado que mucha gente... Y esa es una variable que el gobierno no estaría aceptando. Así es. Entonces el FMI esta semana empezó a decir, bueno, ¿qué va a pasar con los subsidios a la energía? ¿Qué va a pasar entonces con las tarifas? Y ahí el gobierno está muy plantado en que dice, por un lado, a algunos sí les va a caer este aumento elevado por la segmentación. Exacto. Se les retiran los subsidios, algunos sí van a tener un aumento muy fuerte, algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Ahora, también está analizando el gobierno qué hace con eso, pero se planteó y dijo,
más que los salarios, las tarifas no van a subir. Es decir, Claro. si este año los salarios suben, por decirte, 40%, más que eso las tarifas no van a subir. Porque además el gobierno tiene un frente político complicado. Obviamente este proyecto, como lo venimos contando, tiene que pasar por el Congreso Nacional. Ahora hay una alternativa que presentó, en realidad una idea de Elisa Carrió, de evitar precisamente que el Congreso Nacional se comprometa con este acuerdo. Digo, oficialismo y oposición deberían acompañar, pero hay una alternativa. Claro, bueno, en el medio de todas estas conversaciones y estas discusiones y reuniones que vos estás planteando, porque ahí también hay un eje central en tratar de acordar y de llevar, en definitiva, qué es lo que dice el fondo, qué es lo que pide el fondo y qué es lo que puede hacer y qué respuesta tiene que dar el gobierno nacional. Ahí hay un gran articulador que es Axel Kicillof, por eso ayer a la tarde, vos bien señalabas, tipo 6 de la tarde, llegó de manera imprevista en el medio de la reunión de Cabandí en Recursos Naturales. Exacto. Llegó a reunirse con Cristina Kirchner en el Senado. Y paralelamente ingresó en mesa de entradas de la Cámara de Diputados un proyecto de la coalición cívica, lo firma Maxi Ferraro, lo firma Juan Manuel López, el presidente de la bancada, y el resto de los diputados de la coalición cívica, autorizando al Ejecutivo a acordar entendimientos con organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional. Sin el acuerdo del Congreso. Esto iría en contra de la idea del gobierno, claro, porque este proyecto lo presentó la gestión Alberto Fernández. Claro, exactamente. Pero lo que le dice es, bueno, es un tema que tiene que resolver el Poder Ejecutivo, el Congreso lo autoriza y lo da a que resuelva el Ejecutivo. Esto lo que ha generado es, más allá de que algún integrante del Frente de Todos puede haberle caído muy bien, porque dice, bueno, ya no tenemos que estar discutiendo este tema en el Parlamento Nacional, contrario a lo que quiere el fondo, porque el fondo quiere tener, desde el punto de vista político, ver también el entendimiento y el respaldo de la oposición. Ha caído no muy bien dentro de Juntos por el Cambio. Ahora es cierto, Fer, que es una especie de encerrona, ¿no? Porque en realidad el endeudamiento que está negociando hoy el gobierno nacional es heredado de la gestión del expresidente Mauricio Macri. Pero no solamente el endeudamiento, sino los pagos imposibles de afrontar por el gobierno, por ese motivo la negociación con el fondo. Si esta iniciativa de Elisa Carrió avanza, el gobierno aprobaría el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin el apoyo de la oposición, con lo que la oposición podría cuestionar este entendimiento. Bueno, quienes más cuestionan la iniciativa de Juntos de la coalición cívica es el bloque del PRO. Claro. Y uno de los cuestionamientos, ¿qué es lo que están señalando? Dicen, esto ni siquiera lo discutimos internamente. Se mandó sola, como quien dice. Claro. Elisa Carrió se mandó sola. Entonces me parece que, bueno, el proyecto está ahí. La idea del oficialismo es no cambiar la estrategia que tenían, seguir conversando con el Fondo Monetario, acordar principalmente con los dos sectores más importantes que hoy tiene Frente de Todos, puertas hacia adentro, que es con Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, digamos, desde el punto de vista político tener el respaldo, y después seguir los tiempos del Congreso y tratar de, bueno, tener la sanción antes de, en definitiva, antes del 22 de marzo. Vamos a seguir hablando de esto. Que ya tendríamos que anticipar que este proyecto de la coalición cívica no va a tener ningún asidero, porque la realidad es que por más que al Frente de Todos hoy en día le pueda facilitar, acelerar los tiempos, la realidad es que el proyecto de que el endeudamiento pase por el Congreso es un proyecto que viene defendiendo Martín Guzmán mucho antes de ser ministro, desde el 2018, que es una idea que viene planteando cuando vivía en Estados Unidos. Esta idea que además es cierta, que el endeudamiento trasciende a las gestiones y la renegociación también trasciende a las gestiones. Si no, después va a venir otro gobierno y te endeuda por 100.000 millones de dólares en 4 años y después tenés el mismo problema. Entonces la realidad es que por más que hoy te pueda servir, en el mediano o largo plazo no. Sí, es cierto que esto reposiciona a Elisa Carrió políticamente, ¿no? Que venía un poco opacada su figura en los últimos días.